Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 229, parte tercera, Filosofía escolástica, capítulo 8, la mística, 225, Hugo de San Víctor, la teología. Se ha visto que tanto la investigación racional como la mística, sostenida y fundada por la gracia, se distinguen según que partan del interior o del exterior del hombre. La demostración racional de la existencia de Dios como momento necesario de la investigación filosófica se divide también según parta de la consideración del hombre o de la consideración de las cosas externas. El espíritu humano se considera a sí mismo como una realidad existente y se distingue en este reconocerse de los cuerpos y de todo lo que conoce. Pero en cuanto se percibe como existente, ve también que no siempre ha existido y que su ser ha tenido un principio y que no es él mismo el principio de su ser. De esto es llevado a admitir una causa creadora que sea el fundamento de su existencia. Y puesto que no puede pensarse que esta causa creadora haya sido a su vez creada sin embarcarse en un proceso al infinito, debe admitir que tal causa subsiste por sí y en sí, y que el ser de la misma no tiene principio, sino que es eternamente real. A esta misma conclusión se llega a la consideración de las cosas externas. Todas las cosas que tienen nacimiento y muerte deben tener un origen y un creador. Todo lo que es mudable no siempre ha existido, y por esto ha debido tener un principio. De este modo, las cosas externas confirman lo que el alma encuentra en sí. La naturaleza revela a su autor como lo revela el alma misma. Como la existencia de Dios, también la Trinidad puede ser demostrada a través de dos vías, interna y externa. En el hombre, la palabra interior se revela en la palabra externa. Así en Dios, la palabra interior, que es su eterna sabiduría, se revela en la palabra externa, que es el mundo creado. En nuestro espíritu, la razón, la sabiduría que nace de la razón y el amor que nace de ambas, son una única realidad. Así en Dios, espíritu, sabiduría y amor constituyen una única sustancia. Pero mientras en nuestro espíritu la sabiduría y el amor no tienen personalidad porque son puros accidentes o afecciones del espíritu, en Dios la sabiduría y el amor son el ser mismo de Dios, son lo que Dios mismo es y por consiguiente personas. Así, en Dios hay tres personas en una sola naturaleza, mientras en el hombre hay una sola persona, la cual, con las diversas cualidades de su vida interior, corresponde a la Trinidad divina, aunque sin reproducirla adecuadamente. Las cosas externas reproducen también la divinidad. La grandeza del mundo corresponde a la potencia divina, y a la sabiduría, su finalismo y su conformidad a las necesidades del hombre, a la bondad. Dios ha creado el mundo, no solo secundum se, sino también propter se. Secundum se, esto es, en conformidad consigo mismo, porque no ha tomado del exterior la forma de su obra. Propter se, esto es, a causa de sí mismo, porque no ha recibido de otro la causa de su acción creadora. Hugo distingue a propósito de la creación las cosas que son solamente causa, las que solo son efecto, y las que son al mismo tiempo causa y efecto. Lo que solo es causa y no efecto como causa suprema. En el extremo opuesto está lo que es solamente efecto y no causa, la materia, de que las cosas creadas están compuestas. Entre estos dos extremos existen y se mueven todas las otras cosas, que están entre sí en relación de causa a efecto y van así desde la causa primordial hasta la materia. Dios ha creado primeramente la materia informe, pero tal materia no era informe hasta el punto de estar absolutamente falta de forma, porque lo que está falto de forma carece de existencia. Era informe solo en el sentido de que estaba confusa y mezclada, que tuvo luego de Dios. Era informe solo en el sentido de que estaba confusa y mezclada, falta de orden y de la disposición que tuvo luego de Dios. En polémica contra Abelardo, el cual había afirmado que Dios no puede hacer otra cosa que lo que hace, ni aquello que hace puede hacerlo mejor de como lo hace,
Hugo sostiene que Dios hubiera podido crear también un mundo mejor. Y efectivamente, el que Dios no pueda crear un mundo mejor puede ser debido al hecho de que el mundo no carezca de ninguna perfección posible, o al hecho de que no sea susceptible de mayor perfección. Pero, en el primer caso, sería semejante al Creador, y por consiguiente, el Creador sería rebajado a los límites de lo finito, o el mundo situado más allá de tales límites. Y una y otra cosa son imposibles. Si se afirma la incapacidad del mundo para recibir una perfección mayor, esta ya es una prueba de que el mundo no es el mejor y más perfecto, porque esta misma incapacidad es defecto e imperfección. En realidad, solamente Dios es tan perfecto que no puede ser más perfecto. El mundo creado no participa de esta perfección absoluta y por esto Dios hubiera podido crearlo mejor que como en realidad lo ha creado. Él solamente no puede hacer lo que es imposible, porque poder lo imposible no es no poder. La creación no es una acción necesaria de Dios, sino una libre manifestación de su bondad. La decisión y la voluntad de crear los hombres están desde la eternidad en Dios, pero la creación misma no es eterna. Dios quiso siempre que el mundo existiera, pero no quiso que fuera eterno. El querer creador de Dios es eterno, lo que es creado no es eterno. En la creación han participado no solo el poder y la bondad de Dios, sino también su sabiduría. La sabiduría divina es ciencia, presciencia, disposición, predestinación, providencia, ciencia de las cosas existentes, presciencia de las cosas futuras, disposición de las cosas que se han de hacer, predestinación de los hombres a la salvación, providencia de los que están sujetos al querer divino. Desde la eternidad, todas las cosas creadas estaban en el conocimiento divino, pero esto no las hace necesarias. Las cosas no llegan necesariamente al ser pensadas por Dios. Pueden también no llegar a ser reales, y en este caso las ideas divinas no son causa de las cosas. Solamente la voluntad divina transforma las ideas divinas en realidad creada. Todas las determinaciones de valor se deben referir a la voluntad divina. Dios no ha querido algo porque es bueno y justo, sino que todo lo que es bueno y justo es tal porque Dios lo ha querido. El ser justo, en efecto, es la propiedad esencial del querer divino. Cuando se pregunta por qué es justo lo que es justo, es necesario responder, porque está conforme con la voluntad de Dios, que es justa. Y cuando se pregunta por qué la voluntad de Dios es justa, es necesario responder, no hay causa de la causa primera, y ella es por sí lo que es. Si la voluntad de Dios es el bien mismo, la presencia del mal en el mundo debe ser exigida por la voluntad conjunta del mundo. Dios hizo el bien y permitió que hubiera el mal, aunque Él no es autor del mal. Y aunque el mal exista y permanezca como tal existe y permanece el bien. Y fue bueno que en el mundo hubiera bien y mal. Y de hecho, el bien no procede solo del bien, sino también del mal. A través de la oposición del bien y del mal, resulta más evidente la belleza y el orden total del mundo. Y es bueno por esto que el mal exista, y este es el motivo por el cual Dios ha permitido la existencia del mal.